Buenas tardes. Este es el podcast número 1 del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este podcast número 1 está dirigido o es organizado desde el programa de investigación del Laboratorio de Energía que coordina el doctor Rafael Vaquera Salazar, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y su servidor sería un tipo subcoordinador o subintegrante de este programa de investigación liderado por el doctor Vaquera, que hoy estará aquí conmigo en este primer podcast del Laboratorio de Estudios Regionales. Bien. Este primer podcast del Laboratorio de Estudios Regionales está dedicado precisamente al tema, a la especialidad del doctor Vaquera, al tema de la transición energética justa y equitativa. Y el objetivo precisamente del podcast del día de hoy es analizar la transición energética, sus desafíos, impactos globales, innovaciones y el papel que tienen las políticas internacionales para lograr un cambio hacia energía sostenible. Vamos a estar aquí debatiendo sobre estos temas. Le doy entonces la palabra en introducción de bienvenida al doctor, aunque es de la casa, el doctor Vaquera, como les decía, es miembro también del laboratorio, miembro fundador del programa de energía del Laboratorio de Estudios Regionales. Buenas tardes, doctor Vaquera. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de comenzar la serie de podcast que el laboratorio va a estar produciendo en próximas fechas. Y bueno, tú mencionabas un subcoordinador del programa. Yo diría que no. Yo diría que tu trayectoria de investigación hace que seas parte esencial del programa. Entonces, toda la universidad debería congratularse de que tú, investigadores NI3, esté con nosotros y esté generando conocimiento para beneficio de todos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Empezamos entonces ya a platicar directamente sobre el tema. Rafa, para que introducir, sobre todo porque este podcast lo van a estar oyendo estudiantes, personas, profesionistas, algunos a lo mejor saben del tema, otros no conocen del tema. ¿Qué podemos entender por transición energética y por qué es crucial en el contexto actual y por qué es crucial el contexto actual de cambio climático y sostenibilidad? De acuerdo, sí. La transición energética, o también conocida como transición energética global por las características mismas del fenómeno, pues es eso, es un fenómeno que acontece en todas las latitudes del planeta. No es un fenómeno que sucede igual, sino que al contrario, varía de forma sustancial si hablamos del mundo desarrollado o el mundo en vías de desarrollo. Pero básicamente la podemos conceptualizar como este fenómeno en donde las fuentes de energía transitan hacia aquellas que son de menor intensidad o de menor emisiones. Partimos del punto inicial en donde el mundo y su consumo energético están muy arraigados a combustibles fósiles. Entonces la transición energética busca que transitemos como sociedad y como economía hacia fuentes de energía con menores emisiones de gases de efecto invernadero, y que estas emisiones puedan coadyuvar a combatir los efectos de cambio climático. Lo que tú mencionabas en la segunda pregunta, precisamente es el contexto del cambio climático y los retos que presenta el cambio climático a todas las economías del mundo, en que la transición energética surge y tiene sentido de ser. El IPCC, que es este organismo de Naciones Unidas que monitorea los avances del cambio climático y las acciones que muchos de los países hacen, ha sido muy claro en los últimos años. Tenemos un serio problema con las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y si queremos alcanzar los acuerdos de París en los próximos años, necesitamos transitar hacia fuentes de menores emisiones y sobre todo cambiar hábitos en la industria, en la sociedad en general y en la política pública también. Rafa, muy interesante. El tema de la transición energética, su actualidad hoy afecta al mundo, al mundo. Es decir, el cambio climático, el aumento de la temperatura media promedio mundial, los efectos que trae en temas de alimentación, de sostenibilidad, del cambio y del desarrollo tecnológico en el mundo es fundamental. Ahora bien, ese impacto es desigual, ¿no? Hay regiones del mundo que son más afectados o que el impacto es mucho mayor y por tanto también las políticas que se implementan allí son probablemente diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la transición energética a las regiones, ¿no? Especialmente a lo que nos compete, ¿no? Que son a los países en desarrollo. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo? Si podía hacer una diferencia breve, naturalmente, entre los países en desarrollo que están hoy trabajando para asegurar una transición justa y equitativa, ¿no? Bueno, yo creo que una de las diferencias, pero también creo que es la principal, tiene que ver con los enfoques hacia la transición de estos países desarrollados en comparación con los países en vía de desarrollo. Los países desarrollados están centrados en reducir emisiones en los sistemas de transporte, sobre todo, pero también en los consumos de hogares y de la industria, pero principalmente en reducir emisiones en el tema de movilidad. En países en desarrollo, el enfoque es un poco diferente. La transición energética involucra o pretende que haya mayor disponibilidad de fuentes de energía para las casas cuya demanda se está incrementando. Es decir, con el crecimiento económico viene el crecimiento en la demanda de energía y esa demanda de energía debería ser suministrada o cubierta por fuentes de energía de bajo carbono, como puede ser energía renovable, puede ser electricidad de baja intensidad en emisiones, etc. Eso es un enfoque un poco diferente a estos países desarrollados, como trataba de mencionar, porque ellos sí cuentan con la capacidad de cubrir las necesidades energéticas de su economía. Y probablemente el crecimiento es marginal de estas economías, pero hay casos como el de China, como el de la India, donde el crecimiento acelerado de su demanda de energía tiene que ver directamente con desarrollo económico. En países en América Latina es lo mismo. Si vemos las tasas de crecimiento de las principales economías en América Latina, vamos a ver también un crecimiento en el consumo de energía. Ese ha sido el caso de México, por ejemplo. Entonces, los enfoques son un poco diferentes. Pero al final del día, y esto lo han trabajado autores como Matthew Blondil o Michael Brashaw, la transición energética es un fenómeno que en realidad es una transformación del sistema energético global. Entonces hay dos características: una transición de bajo carbono, en donde precisamente el crecimiento de la demanda de energía en un país determinado, por ejemplo, tiene que estar cubierto por fuentes renovables, y una transición de alto carbono, en donde debe haber una declinación sustancial y progresiva de la demanda de combustibles fósiles. Eso si queremos cumplir con el Acuerdo de París y generar condiciones de desarrollo más equitativas. Claro, pero es diferente la recepción, ¿no? Hay países, por ejemplo, China o la India, como mencionabas, que probablemente estén haciendo o estén preparándose, llevan a cabo o están atravesando por periodos de transformación económica muy fuerte, crecimiento económico prolongado, el caso de la China, el caso de India también, crecimiento de la población, eso hace, lleva un impacto tremendo sobre los sistemas energéticos de cada uno de esos países. Entonces, ¿hasta en qué medida están preparados para enfrentar ese incremento energético que es muy evidente, ¿no? En América Latina ocurre igual, ¿no? Estamos hablando ahorita de retos, ¿no? ¿Hasta qué punto esos retos se encuentran preparados las economías de estos países para hacer frente a la demanda
de crecimiento de energía. La energía es el insumo fundamental que tiene un sistema productivo, ¿no? Si la energía no está disponible al sistema productivo de un país a precios asequibles, baratos y ampliamente disponibles, no hay posibilidades de asegurar un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Por eso, los esfuerzos que tienen que hacer, sobre todo los países, las economías en desarrollo para garantizar un crecimiento de mediano y largo plazo en esa área es fundamental, es en garantizar un sistema de energía, en este caso, sostenible para poder abastecer a su sistema productivo, ¿no? A su economía, a sus empresas. ¿Hasta qué punto en el mundo hoy se está intentando, es decir, garantizar resolver ese desafío, ¿no? Sí, la verdad es que la mayoría de las economías no está preparada para esto. Si las economías estuvieran preparadas, estaríamos en el camino de cumplir con los acuerdos de París de principios de siglo. La realidad no es esa. ¿Puedes mencionar algunos acuerdos, por ejemplo, Rafa? El Acuerdo de París, que es prácticamente el marco de referencia global con relación a reducción de emisiones para limitar el calentamiento global, en donde este compromiso global pues establece que deberíamos contener el calentamiento global a máximo 2 grados centígrados y en realidad apostarle o buscar que fuera suficientemente bajo, por ejemplo en 1.5 grados, que también lo establece el Acuerdo de París, no estamos en el camino. Y ese es el problema. El problema es que al no estar en condiciones para poder generar energía de bajas emisiones, los esfuerzos de los países pues pueden ser muy importantes y seguramente lo son. O sea, están reduciendo y está habiendo revoluciones muy interesantes en algunos países, ahorita lo voy a mencionar, pero no estamos en condiciones, porque se requiere una transformación completa del mindset de todos los habitantes y sobre todo de las entidades de política pública para ver el tema de una forma integral y no como una moda o como una ideología. China, por ejemplo, está en camino a convertirse en el principal generador de energía renovable en el mundo. A pesar de su ingente demanda de combustibles fósiles, está en camino hacia allá. ¿Por qué? Porque creo que ha entendido el gobierno chino no solamente la relevancia del problema, pero sobre todo las oportunidades que eso le representa. Al depender menos de combustibles fósiles, pues mejora de cierta forma su posición geopolítica en el mundo. Hay casos, por ejemplo, como el de México, en donde le llaman sostenibilidad de los vientos, me parece, en donde pues gran parte del territorio es propicio para generar energía eólica. Sin embargo, no la estamos aprovechando o es limitado. Tamaulipas es un ejemplo de destino para generar energía eólica. Energía solar lo mismo, los coeficientes de radiación solar también son muy elevados, de los mejores en el mundo. Por lo tanto, México es un espacio natural para que generemos energía de fuentes solares. Sin embargo, ha estado muy limitado a pesar del crecimiento. Entonces, ese cambio tiene que suceder para que, por ejemplo, en el caso de México, entendamos que un barril de petróleo que no estamos consumiendo o una molécula de gas natural que no estamos consumiendo es un porcentaje en donde dependemos menos de las importaciones o podemos vender el producto en el exterior. Entonces, el sentido de la transición energética, para un ejemplo como el de México, tiene que ver con reducir nuestra exposición a importaciones, incrementar las posibilidades de nuestras exportaciones, sobre todo las petroleras, y por el otro lado, reducir emisiones a través de una ampliación en la generación de energía limpia. Y eso conlleva a que las estufas probablemente sean eléctricas y no de gas natural, de gas LP, que nuestra movilidad sea impulsada por también automóviles eléctricos, en donde gran parte de nuestra generación de energía eléctrica sea por renovables, sino por gas natural, mucho menos por carbón y combustóleo. Entonces las oportunidades están ahí, y eso es solamente un país, ¿no? Rafa, ¿qué cantidad de problemas están por ser? Nos plantea el tema de la transición energética
Hay varios problemas que me gustaría, mencionabas algunos, ¿no? Que podríamos mencionar, el tema del incremento de la pobreza energética, que hemos hablado en casos anteriores. Podríamos dedicarle un tema a ese nada más, ¿no? Que hay un tema, la línea de investigación de nuestro programa de investigación. Pero hay otros temas que tienen que ver con un tema tan importante que es hasta qué medida, es decir, cuáles son, qué papel pueden jugar las políticas públicas, las colaboraciones internacionales para acelerar la transición energética. Qué países son los que están realmente implementando en América Latina, nuestro más cercano, o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para acelerar la transición energética, y algunos ejemplos exitosos que podamos mencionar, ¿no? Ahorita, hace poco te mencioné el caso de Texas, ¿no? Un lugar tan cercano a Tamaulipas, al norte de México, y que su especialización ha sido históricamente la producción de energía de fuentes fósiles, ¿no? Y sin embargo, en los últimos 15 años ha sido probablemente en el mundo, no, creo que sería un poco exagerar, otros lugares también lo han hecho, ¿no? Pero que han hecho ahí en Texas un esfuerzo tremendo para convertirse en una fuente también de producción de energía a partir de fuentes fósiles, ¿no? A pesar de tener fuentes fuentes fósiles, han transitado a producir energía a partir de fuentes renovables, ¿no? Es lo que quiero decir. He estado leyendo la cantidad de parques de energía renovable que han construido para complementar o, imagino, sustituir a mediano plazo ese tipo de energía que se produce a partir de fuentes fósiles. Y ese es un país, es decir, desarrollado con recursos, obviamente con disponibilidad de recursos, y parece que, sobre todo, con conciencia de la necesidad de implementar políticas económicas, políticas públicas que permitan hacer esa transición. La transición no es un problema, es decir, de largo plazo, ya es un problema de corto y mediano plazo, me parece. Sí. Y los gobiernos tienen que tener conciencia de eso, porque los costos van a aumentar en el mediano y largo plazo si no se toman esas medidas de política económica tan importantes. Podríamos mencionarlo, Rafa, el tema que va a jugar en las políticas, algunos ejemplos de transición, de políticas que se han implementado en América Latina. El caso de Texas son a partir de políticas públicas, obviamente, ¿no? Pero algunos ejemplos que puedas mencionarlos para que nuestros oyentes se conozcan, ¿no? Voy a tratar de sumar un poco con lo que tú mencionas. Yo creo que en Texas se entiende muy bien el negocio de la energía. Y por eso hay ciudades como Houston, que es la capital de la energía en Estados Unidos. Más recientemente, por ejemplo, el puerto de Corpus Christi, que se ha convertido básicamente en la capital del LNG, al menos en el sur de Estados Unidos, yo no sé si en el norte. Entonces, Texas entiende muy bien el negocio. Y es un tema también de influencia geopolítica, porque vuelvo a resaltar, un barril de petróleo que no consumes domésticamente en el país es uno que se vende en el exterior. Y si tú tienes los volúmenes de Estados Unidos, que se ha convertido en el miembro del top 3 en la producción mundial de hidrocarburos, pues es una herramienta geopolítica la influencia que puedes tener en el mercado de energía. Entonces, por ese lado, yo creo que Texas lo ha entendido muy bien. Y México debería aprender también de ese caso. Por otra parte, mencionabas que algunos ejemplos en América Latina. Costa Rica es un ejemplo, Chile es otro ejemplo, que han establecido políticas públicas de largo aliento para transformar la matriz energética de sus economías. Entonces, la producción de energía eléctrica, muchas veces, más bien, se ha incrementado la participación de las energías renovables en su matriz. Y conocen que la tendencia hacia los próximos 10, 15 años va a ser ampliar todavía más esa generación. Con el advenimiento del nearshoring, por ejemplo, en América del Norte sobre todo. El tema surge ya no solamente en temas de demanda de energía, sino de suministro de energía o de oferta de energía. Entonces, los países deben considerar si tienen la capacidad para generar energía y que ésta sea limpia,
si quieren proveer condiciones para que las empresas lleguen a los países sin el impacto o con un impacto reducido en el ambiente. Entonces estamos hablando de una situación de corto plazo que está sucediendo, pero con una visión de largo plazo. Entonces esos pueden ser unos ejemplos de política pública y en particular política energética. La introducción de renovables en la matriz de energía del país, la sustitución en el consumo de hidrocarburos hacia electricidad y que esta electricidad se produzca de lo más limpio posible. Voy a poner algunos ejemplos, Rafa, de políticas que incentiven a nivel de consumidores, ¿no? El tránsito hacia energías renovables, políticas públicas que se implementen a nivel macro y que puedan influir sobre esa transición. Bueno, por ejemplo, la reforma energética tenía la intención de abrir espacio a que las empresas privadas generen energía, sobre todo energía limpia. Al generar energía barata, esta debería traducirse en una reducción de precios al consumidor, dado que CFE mantendría el monopolio completo de la transmisión, distribución, venta al usuario final, etc. Entonces, debió haberse generado condiciones para eso. Sin embargo, pues la reforma energética ha quedado limitada por el actual gobierno ya saliente y no sabemos todavía cómo vaya a venir el siguiente gobierno. Me parece, por lo que he platicado con compañeros, que el reciente nombramiento de quien sería la directora de Comisión Federal de Electricidad fue muy bien recibido. Una persona con experiencia, una persona conocedora del tema. Entonces estoy seguro que va a haber cosas interesantes desde el lado de la empresa número 1 en generación de energía en México. Entonces, ahí se cruzan dos cosas: lo que el Estado decide hacer como política pública y lo que las empresas pueden hacer en cuanto a lo que se les permite hacer en un mercado. Entonces, la reforma energética pretendía funcionar por ese lado. Todo lo que tiene que ver con reducción en la demanda de energía eléctrica también es muy importante. Durante ya muchos años ha existido el fideicomiso para la eficiencia energética, el FIDE. ¿Cómo funcionaba ese fideicomiso, Rafa? Todavía funciona, hasta donde yo sé todavía funciona, a lo mejor en una escala más limitada, pero la sustitución de los principales artículos en tu casa que demandan energía por más eficientes, pues se traduce directamente en un beneficio para ti, el usuario final. Yo creo que valdría la pena ampliar esta clase de programas para sustituir precisamente los artículos o los aparatos ineficientes que tenemos en nuestras casas. Rafa, ¿no se han implementado políticas de eso a nivel estatal? En muchos países del mundo, conozco, se han ido implementando el tema de las bombillas, los focos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que te obligan a cambiar los focos, ya no se venden los focos de otro tipo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los que se venden solo los incandescentes ya, sí, ahora se usan más LEDs. Yo no recuerdo haber visto un foco incandescente ya, no sé si todavía los venden, pero sí, es un ejemplo. Los fogones que tú dices, ¿no? En las casas que sean eléctricos, promover, por ejemplo, un subsidio para que bajen de precio es decir, el consumo que te genere una cocina, un fogón en casa, te sea rentable tenerlo, que sea el otro que de gas, ¿no? O electricidad, hay que ver, ¿no? Sí. Y sobre todo aprender de lo que están haciendo en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, hace algunos años se introdujo una normativa en la que los nuevos edificios que se construirían a partir de cierto año no pueden tener la infraestructura para gas natural. Eso quiere decir que la calefacción, la cocina o la parrilla, el calentador del agua de la regadera, etcétera, debía funcionar por electricidad. Sí. Entonces, eso me parece un paso muy importante del cual podemos aprender en México, porque la curva de la experiencia no la vamos a comenzar abajo, la vamos a comenzar más arriba. Eso quiere decir que al tener menor consumo de gas natural,
ese gas natural puede destinarse a otros propósitos o, mejor aún, simplemente no consumirse. Hay temas más complejos. Por ejemplo, lo que sucede en la región de producción de carbón en Coahuila, en donde el carbón debería ser completamente desfasado en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, hay muchas familias y muchos municipios que dependen de eso. Muchos empleos que están... Muchos empleos, todavía exactamente. En Coahuila, sí. Economías locales completas que dependen de la explotación del carbón en el norte de Coahuila, sobre todo. Bueno, pues es justo ahora cuando se requiere un plan de transformación de las economías locales frente a un escenario de cambio climático y de transición. Entonces se vuelve el espacio perfecto para que empecemos a hacer ensayos, si no queremos tomar acciones inmediatas, para poder facilitar una transición justa en las comunidades y que el día de mañana se traduzca en beneficio para todos. Muy bien, Rafa, muy interesante. Rafa, vamos a ir cerrando nuestro podcast sobre el futuro, ¿no? El futuro. Por ejemplo, pudieras referirte a tipos de tecnologías emergentes o innovaciones que se están aplicando, ¿no?, en la producción de energías renovables. ¿Cuál puede ser el panorama energético global en los próximos años, ¿no? Pueden algunos, sobre todo países en desarrollo, transformar su matriz energética en un mediano y corto plazo, en un corto y medio plazo, o eso requiere otro tipo de tecnología y de esfuerzos que van a requerir mucho más tiempo. Es decir, estoy viendo un poco hasta qué punto los impactos que van a tener todo el tema de la transición, el efecto de la transición energética, cómo puede y de qué manera estos países pueden realmente estar preparados o prepararse para asumir esos retos, ¿no? Yo creo que sí es posible. Sí es posible generar acciones y políticas de corto plazo para que los cambios se empiecen a ver precisamente en el corto plazo. Sin embargo, en el tema de transición energética, los dos actores principales son el gobierno y la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Baquera. Éxitos en su labor allá en Monterrey. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que sigan las discusiones constructivas y no adversariales. Eso es lo que necesitamos para transformar el escenario. Un abrazo.